Viernes, 20 de septiembre de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 12. Registro digital, 202-9375. Tipo, jurisprudencia. Contrato colectivo de trabajo. El estudio de sus cláusulas debe realizarse bajo una interpretación estricta y literal sin soslayar el principio de buena fe contractual. Hechos. Una persona trabajadora demandó el pago de diversas prestaciones legales y extralegales derivado de la rescisión de la relación laboral por causa imputable al patrón, al considerar que ello debía equipararse a un despido injustificado. El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales concluyó que acreditó su acción y condenó al pago de algunas de las prestaciones reclamadas. Contra esa decisión promovió amparo y el Tribunal Colegiado de Circuito respaldó la decisión de origen respecto de ciertos beneficios contractuales, al estimar que no se satisfizo uno de los requisitos para determinar procedente su condena. La quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se acredita que la relación laboral culminó por causa imputable al patrón, y el trabajador actor no pudo solicitar su retiro voluntario, conlleva a ser nugatorio el acceso a un derecho que se generó por el simple transcurso del tiempo. Consecuentemente, si bien la interpretación de las cláusulas contractuales es estricta y literal, debe ponderarse su naturaleza para que se consideren los propósitos que dieron origen a esos beneficios extralegales, lo que es acorde con el derecho protegido por el artículo 123, apartado A, fracción 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a ser indemnizado cuando la terminación es atribuible al patrón. Justificación. La cláusula 48ª citada otorga prerrogativas económicas, prima de antigüedad y un beneficio adicional por años de servicios, a quien realice su retiro voluntario y cuente con una antigüedad mínima de 15 años, consistente en el importe de 17 días de salario tabulado por cada año de servicios, y a partir del 16º año recibirá 19 días por cada año de servicios. De igual forma, prevé un premio consistente en el importe de 35 días de salario tabulado a sus trabajadores que cumplan 15 años de servicios. Si al culminar la relación laboral el trabajador ya contaba con al menos 15 años de servicios y la ruptura laboral es imputable al patrón, por actualizarse alguna de las causales previstas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, debe condenarse a su pago como consecuencia de que el trabajador, por causas ajenas, no pudo optar por el retiro voluntario, y sería un contrasentido estimar inaplicables este tipo de cláusulas como consecuencia del proceder ilegal de la fuente de trabajo. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar la disposición constitucional aludida, así como el principio de buena fe contractual en su vertiente de ejecución de las obligaciones pactadas. Segunda sala. 2 de 12. Registro digital, 202-9389. Tipo, jurisprudencia. Diferencias salariales y/o pensionarias. Puede condenarse a su pago acotado por un periodo que abarque hasta la fecha de cumplimiento del laudo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en los laudos puede condenarse al pago de diferencias salariales y/o pensionarias por un periodo que solo abarque hasta la fecha de presentación de la demanda natural, o bien, si el periodo puede extenderse hasta la fecha de cumplimiento del laudo. Uno se apoyó en la Ley Federal del Trabajo y el otro en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en los laudos puede condenarse al pago de diferencias salariales y/o pensionarias, acotadas por un periodo que abarque hasta la fecha de cumplimiento del laudo. Justificación. La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no proscriben el reclamo de prestaciones acaecidas con posterioridad a la presentación de la demanda natural. Si ya se acreditó la procedencia de un derecho, como lo es que el salario o la pensión sean pagados a la persona trabajadora o pensionada en un monto superior al que originalmente se hacía, entonces ese derecho debe protegerse no solo hasta la fecha de la presentación de la demanda natural en sí misma, sino hasta la fecha de cumplimiento del laudo. Esto, con el libre arbitrio de las autoridades laborales de imponer las condicionantes que estimen necesarias, así como de abrir el incidente de liquidación. Segunda sala. 3 de 12. Registro digital, 202-9392. Tipo, jurisprudencia. Incompetencia en procedimientos para procesales regulados por la Ley Federal del Trabajo.
Previo a declararla, el juez laboral debe citar a las partes, aplicabilidad de la jurisprudencia 2A/J 16/2023, 11ª. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el juez que conoce del procedimiento paraprocesal de aviso de terminación de una relación laboral, regulado por la Ley Federal del Trabajo, debe citar a las partes previo a declarar su incompetencia. Mientras que uno consideró que sí, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala 2A/J 16/2023, 11ª, de rubro, conflicto competencial en materia laboral. Para su resolución es necesario que obre en autos la citación de las partes, antes de la declaración de incompetencia legal del juez, de conformidad con los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo. El otro estimó que ese criterio es inaplicable e innecesaria la citación, porque en los procedimientos paraprocesales no existe conflicto entre partes. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que conforme a la jurisprudencia 2A/J 16/2023, 11ª. En los procedimientos paraprocesales regulados por la Ley Federal del Trabajo el juzgador debe citar a las partes previo a declarar su incompetencia. Justificación. Si bien el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo no establece expresamente la citación de las partes en caso de una posible declaración de incompetencia en procedimientos paraprocesales, sus artículos 686, 701 a 704 y 706 disponen la sustanciación y resolución de los trámites paraprocesales. Una interpretación sistémica y conforme de esos preceptos lleva a considerar que el legislador aludió al proceso y al expediente, y no propiamente a un juicio. De suerte que deben entenderse incluidos los procedimientos paraprocesales y, por ende, la obligación de citar a las partes con motivo de una posible declaración de incompetencia para que manifiesten lo que a su derecho convenga e incluso aporten pruebas al respecto. Esto al margen de que no se actualice un conflicto entre partes, ya que la citación resulta conforme con los principios de debido proceso y audiencia, y particularmente el de justicia pronta y expedita establecidos en los preceptos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la comparecencia podría evitar la declaratoria de incompetencia y, en su caso, un conflicto competencial, así como el consecuente retraso en la solución del asunto principal. Esta conclusión es congruente con el sentido de la jurisprudencia referida, que estableció la obligatoriedad de la citación previo a la declaración de incompetencia. Segunda Sala. 4 de 12. Registro digital, 202-9402. Tipo, jurisprudencia. Pensión de cesantía en edad avanzada. Su cuantía debe actualizarse anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar cómo debía actualizarse la cuantía de la pensión de cesantía en edad avanzada otorgada conforme al artículo 168 de la derogada Ley del Seguro Social. Mientras que uno estimó que deben cuantificarse con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en términos del artículo 11º transitorio del decreto que reformó la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, el otro consideró que debe observarse el artículo 14º transitorio del propio decreto, conforme al cual las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo y solo en el caso de que la actualización con base en el referido índice sea más benéfica, este será aplicable. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la cuantía de la pensión por cesantía en edad avanzada otorgada conforme al artículo 168 de la derogada Ley del Seguro Social y, con posterioridad a la publicación del artículo 11º transitorio mencionado, debe actualizarse anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Justificación. El artículo 168 aludido determina que el monto inicial de la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las ayudas asistenciales y asignaciones familiares, no puede ser inferior al 100% del salario mínimo general vigente para el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Por su parte, en el artículo 14º transitorio indicado se dispuso un mecanismo para nivelar las pensiones previendo dos escenarios para el caso de que la pensión fuera inferior al salario mínimo o superior a ello. Una vez nivelada la pensión, conforme al artículo 11º transitorio referido,
La cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la derogada Ley del Seguro Social debe actualizarse anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto obedeció a la intención del legislador de homologar el parámetro de actualización de las pensiones otorgadas tanto por la ley derogada como por la vigente, con motivo de la desventaja que implicaba el que las pensiones otorgadas al amparo de la ley vigente hasta el 30 de junio de 1997 tuvieran como parámetro de incremento el salario mínimo general, para el Distrito Federal. El Índice Nacional de Precios al Consumidor es el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación, que consiste en el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se expenden en una economía. Que la actualización se realice conforme al citado índice y no en salarios mínimos no constituye una afectación al mínimo vital, pues la actualización de las pensiones no equivale a la remuneración que reciben los trabajadores por su labor, pues éstas se encuentran ya dentro de un nuevo ámbito de naturaleza administrativa y, por tanto, procede que se fije como parámetro en su actualización una medida de referencia como lo es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Segunda Sala. 5 de 12. Registro Digital, 202-9403. Tipo, jurisprudencia. Prescripción en materia laboral. Forma de computar el plazo de 2 meses previsto en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo para ejercer las acciones de las personas que sean separadas del empleo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la forma en que debe computarse el plazo de prescripción de 2 meses a que se refiere el artículo mencionado. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el plazo previsto en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo para la prescripción de las acciones laborales de los trabajadores, que sean separados del empleo, debe computarse de la siguiente manera. 1. Se cuentan los 2 meses de calendario completos y continuos, con el número de días que les correspondan conforme al artículo 522, y si dicho lapso concluye en día inhábil, se recorrerá al día hábil siguiente. 2. A ese lapso de 2 meses se suman los días en que estuvo suspendido el plazo con motivo de la conciliación prejudicial, esto es, los que transcurran desde la presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emita la constancia de no conciliación o la determinación del archivo del expediente por falta de interés de parte. Y 3. Si concluye en día inhábil, se recorre al día hábil siguiente. Justificación. El artículo 518 aludido precisa que la prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación de la persona trabajadora, y que ese término se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación. Expresamente indica que el término prescriptivo se suspende durante el periodo en que se realizan las acciones relativas a la conciliación entre las partes ante el centro de conciliación correspondiente, por lo que dicho lapso no debe considerarse como parte del plazo de prescripción. Conforme a lo anterior, las acciones de las personas trabajadoras que sean separadas de su empleo prescriben en 2 meses, los cuales deben computarse conforme a los meses calendario completos, esto es, en atención al número de días que correspondan a cada uno de ellos, y si dicho lapso concluye en día inhábil, este se recorrerá al día hábil siguiente. Lo anterior, ya que así se determina en el artículo 522 de la legislación laboral en cita, específicamente, para efectos de la prescripción. Además, así lo determinó esta segunda sala en la jurisprudencia 2A/J 27/95, de rubro, prescripción laboral. Para el cómputo respectivo, los meses se regulan por el número de días que les correspondan, al analizar dichos preceptos legales, los cuales en las porciones en comento no han sido reformados. Segunda sala. 6 de 12. Registro digital, 202-9373. Tipo, jurisprudencia. Conciliación prejudicial. Los conflictos inherentes a la designación de beneficiarios por muerte del trabajador, así como al pago de prestaciones laborales vinculadas indisolublemente a ella están exentos de agotarla, en términos de la fracción 2 del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Hechos. En un procedimiento especial de declaración de beneficiarios, los actores demandaron, además, el pago de diversas prestaciones. El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales determinó que debían agotar el procedimiento de conciliación prejudicial respecto del pago de las citadas prestaciones, al estimar que únicamente la designación de beneficiarios se encuentra dentro de las excepciones para agotar dicha instancia, conforme a la fracción 2 del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo.
Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los conflictos inherentes a la designación de beneficiarios por muerte del trabajador, así como al pago de prestaciones laborales vinculadas indisolublemente a ella, están exentos de agotar la conciliación prejudicial, en términos de la fracción 2 del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Justificación. Lo anterior es así, ya que el artículo 685 ter, fracción 2, de la Ley Federal del Trabajo, al establecer cuando se trate de conflictos inherentes a, debe entenderse que se trata de todas y cuantas controversias o conflictos se presenten derivados de la declaración de beneficiarios por muerte del trabajador, por lo que es dable atender a la pretensión que la parte solicitante persigue con esa declaración. Además, tomar en cuenta que la solicitud de declaración de beneficiarios, así como el pago de prestaciones laborales una vez reconocido tal carácter, constituyen una unidad, fundamentalmente porque el pago relativo no lo pide el propio trabajador o asegurado titular. En efecto, no puede emitirse una declaratoria de beneficiarios en general sin alguna consecuencia, pues debe considerarse que esa declaración se efectúa para que la solicitante obtenga una prestación específica, máxime cuando quienes acuden al juicio solicitan ser designados beneficiarios en razón de haber acaecido el fallecimiento del trabajador, lo cual se vincula de manera indisoluble con el pago de las prestaciones solicitadas. Estimar lo contrario implicaría dividir la continencia de la causa y obligar a los quejosos a litigar dos veces un mismo asunto, pues una vez reconocida la calidad de beneficiarios, tendrían que promover un nuevo juicio para exigir el pago de las prestaciones inherentes. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz, de Ignacio de la Llave. 7 de 12. Registro digital, 202-9367. Tipo, jurisprudencia. Autoridad responsable para los efectos del amparo. Tiene ese carácter la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, cuando niega el otorgamiento de una pensión por jubilación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la referida comisión es autoridad responsable para efectos del amparo en materia laboral, cuando se le reclama la negativa de otorgamiento de una pensión por jubilación. Mientras que uno determinó que actúa con imperio en un plano de suprasubordinación al ejercer facultades legales, negando un derecho pensionario, el otro concluyó que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos es autoridad responsable para efectos del amparo cuando niega una pensión por jubilación, pues al hacerlo ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. Justificación. Los artículos 67 mencionado, 104, fracción 2 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, prevén el procedimiento para reconocer el derecho de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, a gozar de una pensión, lo cual será del conocimiento de la aludida comisión, la que podrá realizar una investigación tendente a comprobar la antigüedad necesaria para gozar de ella y, una vez que concluya su estudio, debe emitir un dictamen. De estimarse procedente, elaborará las consideraciones del dictamen en lo general y se someterá al Pleno del Congreso. Para el caso de que la determinación sea de improcedencia, se emite el dictamen en sentido negativo, que constituye una resolución decisoria. Por tanto, esa comisión sí es autoridad para efectos del amparo, porque al negar el otorgamiento de una pensión jubilatoria afecta a la esfera jurídica de los interesados en forma unilateral, al tener una relación de supra-subordinación, e imponer su voluntad de manera unilateral sin necesidad de acudir a los tribunales, ni con el consenso de la voluntad del afectado, con lo que se surten las características precisadas en el artículo 5, fracción 2, de la Ley de Amparo. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 12. Registro digital, 202-9377. Tipo, jurisprudencia. Centros de conciliación laboral, locales y federal. Las funciones que realizan en la etapa prejudicial del procedimiento laboral son materialmente jurisdiccionales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si las funciones de los centros de conciliación laboral, locales y federal, en la etapa prejudicial pertenecen al ámbito administrativo o al jurisdiccional y, con base en ello,
si tienen legitimación para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto en las que sus funciones conciliatorias sean los actos reclamados. Mientras que uno determinó que son actividades materialmente jurisdiccionales y, por ende, carecen de legitimación para interponer la revisión, el otro sostuvo que pertenecen al ámbito administrativo, por lo que sí cuentan con legitimación para recurrir la sentencia de amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las funciones que realizan los centros de conciliación laboral, locales y federal, en la etapa prejudicial del procedimiento laboral, son materialmente jurisdiccionales. Justificación. Los centros de conciliación laboral, locales y federal, son organismos descentralizados, autónomos a las instancias judiciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La conciliación laboral prejudicial parte de la premisa en la cual no todos los conflictos entre patrones y trabajadores se ventilan ante los tribunales, sino que pueden tener una solución en esta fase, a través de un convenio que posee el carácter de cosa juzgada. La actividad conciliatoria se rige por el principio de imparcialidad, el cual implica mantenerse al margen de los intereses de las partes y tiene sustento en el artículo 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales como el Convenio 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, de la Organización Internacional del Trabajo, y el anexo laboral 23A del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, TEMEC. Al encaminarse las funciones de conciliación a la solución de conflictos con un actuar imparcial, y tener la calidad de cosa juzgada lo que se resuelva en dicha etapa, su naturaleza es materialmente jurisdiccional. No obsta a ello la vinculación formal con la administración pública que tienen los centros de conciliación laboral. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 12. Registro Digital, 202-9395. Tipo, jurisprudencia. Jubilación por ajustes de personal de trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Cuando se autoriza con dispensa de edad se configura una jubilación excepcional y su cálculo debe ser proporcional a la edad y años de servicio prestados. Artículo 85, inciso B, relacionado con el 82, regla 2, del Reglamento de Trabajo relativo vigente en 2019. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar cómo debe calcularse la pensión por jubilación con motivo del ajuste de personal para los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, conforme a los artículos mencionados. Mientras que uno determinó que se permite otorgar una jubilación al 100%, pues el único requisito que debe acreditarse es contar con los años de servicio requeridos. El otro señaló que debe calcularse en los términos fijados por Petróleos Mexicanos, Pemex, al emitir el acuerdo respectivo, incluido el porcentaje de la pensión, por ser una jubilación excepcional y no reunirse los requisitos del citado artículo 82, regla 2. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la jubilación por ajustes de personal de trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, prevista en el artículo 85, inciso B, en relación con el 82, regla 2, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias vigente en 2019, y que autoriza la dispensa de edad, es una jubilación excepcional que debe calcularse conforme a lo pactado por las partes, sin que se deje al arbitrio de la patronal, y debe ser proporcional a la edad y años de servicio prestados. Justificación. La jubilación es un beneficio de origen extralegal al no estar previsto en la Constitución Federal ni en la Ley Federal del Trabajo, que en el caso es la aplicable a los trabajadores de Pemex, y para los de confianza debe aplicarse el reglamento mencionado. Su artículo 82, regla 2, prevé la posibilidad de una jubilación por vejez y se establecen los requisitos para obtenerla al 100%. Siendo estos haber cumplido 60 años de edad y acreditar 30 años de servicio. Sin embargo, existe otro supuesto en el que puede obtenerse, cuando se actualice el diverso 85, inciso B, por ajustes de personal y se acrediten los años de servicio establecidos en la regla 2 descrita, con dispensa del requisito de edad, previa autorización del representante del patrón. Este último supuesto se refiere a una jubilación excepcional,
al dispensarse la edad, pero necesariamente debe cumplirse con los años de servicio. Por tanto, es factible que cuando exista un ajuste de personal que afecte a la parte trabajadora, la patronal ofrezca una jubilación excepcional, pero no al 100%, al no cumplirse con los requisitos previstos, sino en un porcentaje diverso, pero respetando los derechos que como persona trabajadora generó, es decir, en proporción a la edad y los años de servicio prestados, sin que quede al arbitrio de la patronal imponer un porcentaje. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 12. Registro digital, 202-9404. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión en amparo indirecto. Los centros de conciliación laboral, locales y federal, carecen de legitimación para interponerlo cuando los actos reclamados deriven de sus funciones de conciliación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si las funciones de los centros de conciliación laboral, locales y federal, en la etapa prejudicial pertenecen al ámbito administrativo o al jurisdiccional y, con base en ello, si tienen legitimación para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto en las que sus funciones conciliatorias sean los actos reclamados. Mientras que uno determinó que son actividades materialmente jurisdiccionales y, por ende, carecen de legitimación para interponer la revisión, el otro sostuvo que pertenecen al ámbito administrativo, por lo que sí cuentan con legitimación para recurrir la sentencia de amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los centros de conciliación laboral, locales y federal, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra las sentencias de amparo indirecto, cuando los actos reclamados deriven de sus funciones de conciliación. Justificación. El artículo 87 de la Ley de Amparo establece que las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional. De la interpretación conforme de ese precepto, se concluye que aunque los centros de conciliación laboral son autoridades formalmente administrativas, carecen de legitimación para recurrir las sentencias en las que se analizaron actos relacionados con sus funciones conciliatorias, pues éstas son materialmente jurisdiccionales. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 12. Registro digital, 202-9411. Tipo, jurisprudencia. Salarios caídos. Su pago debe establecerse con fundamento en la legislación burocrática estatal vigente en la fecha en la que se presentó la demanda laboral. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar qué disposición debía ser aplicada por tribunales burocráticos de diversas entidades federativas para efecto de establecer la condena al pago de salarios caídos. Mientras uno de ellos sostuvo que la norma que debía regir era la vigente en la fecha de presentación de la demanda laboral, atendiendo al principio de no retroactividad en la aplicación de leyes. El otro tribunal colegiado de circuito consideró que los salarios caídos se generaban con motivo de la resolución que reconocía la existencia del despido injustificado y, por tanto, su condena debía establecerse con fundamento en la norma vigente al momento de dictar el laudo respectivo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la condena al pago de salarios caídos procede con fundamento en la legislación burocrática vigente al momento de presentar la demanda laboral. Justificación. Es necesario subrayar que, en la especie, no se está frente a un caso de retroactividad de la ley, sino una cuestión relativa a la aplicación retroactiva de normas, es decir, un problema atinente a su ámbito temporal de validez, por cuanto, a través de un acto concreto, consistente en un laudo o sentencia, se pretende aplicar una disposición que entró en vigor con posterioridad al inicio de un juicio laboral burocrático local. En este sentido es orientador lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada segunda, Six/2009, en la cual ha admitido, por regla general, la aplicación retroactiva de normas adjetivas o procesales, razonando que este tipo de disposiciones, al aplicarse de momento a momento conforme progresan las etapas del proceso, no trastocan situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos, lo que no sucede tratándose de normas sustantivas, como se aprecia en la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 73/2009, del índice de la segunda sala,
que dio lugar a la referida tesis aislada. Ahora, toda vez que el derecho al pago de salarios caídos es una prestación que tiene como finalidad el resarcimiento del daño ocasionado por un cese o despido injustificados, las normas que prevén el mecanismo por el cual se integra son de orden sustantivo, no meramente adjetivas o procesales. Consecuentemente, si la demanda laboral se presentó cuando los salarios caídos se calculaban de determinada manera, este mecanismo debe subsistir, a pesar de que la norma correspondiente haya sido reformada con posterioridad. De lo contrario, se contravendría el principio de irretroactividad de la ley contenido en el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, cabe puntualizar que, aun cuando las ejecutorias que originaron al presente criterio se circunscribieron a analizar la legislación burocrática de los estados de Veracruz y de Colima, esta circunstancia no constituye un obstáculo para la emisión de un criterio general en torno a la problemática jurídica que aquí se aborda, en término de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2A/J 43/98, aplicada a contrario sensu, toda vez que los razonamientos expuestos son susceptibles de operar, tratándose de la legislación burocrática de otras entidades federativas en las cuales se presenten condiciones normativas semejantes, es decir, que existan disposiciones para cuantificar la condena al pago de salarios caídos vigentes al presentar la demanda laboral que durante la sustanciación del juicio sean reemplazadas por otras que modifiquen la forma de calcularlos. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 12. Registro Digital, 202-9370. Tipo, aislada. Competencia por materia para conocer del amparo directo contra el laudo del Tribunal de Arbitraje y escalafón que resuelve sobre la liquidación o pago total del adeudo pendiente del crédito hipotecario contratado con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante la utilización del Fondo de Garantía. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo. Hechos. Dos tribunales colegiados de circuito adoptaron posturas discrepantes al analizar cuál es competente por materia para conocer del amparo directo promovido contra el laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que resuelve una controversia entre el Instituto de Pensiones de esa entidad federativa y un pensionado, derivada de la aplicación del Fondo de Garantía al crédito hipotecario contratado. El Tribunal Colegiado en materia de trabajo declaró carecer de competencia, por considerar que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, y el Tribunal Colegiado en materia administrativa la declinó, por estimar que la naturaleza del acto combatido y la especialidad de la autoridad responsable son de naturaleza laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que corresponde a los tribunales colegiados en materia de trabajo conocer del amparo directo promovido contra el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el que se resolvió la liquidación o pago total del crédito hipotecario mediante la utilización del Fondo de Garantía. Justificación. Conforme al artículo 38, fracción, inciso D, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el órgano jurisdiccional competente será el de materia de trabajo, en atención a la naturaleza de la autoridad responsable que dictó el acto reclamado en amparo directo. En el caso, el laudo fue dictado por el Tribunal Burocrático Local, que fijó su competencia en términos del artículo 5 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y, por ende, se ubica dentro del ámbito del derecho del trabajo. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.